Ha llegado la hora de terminar con esta serie de comparaciones de Yu-Gi-Oh! GX entre anime y manga, y Cyrus será el último personaje para analizar con su respectiva versión del manga. Recuerden que si gusta que compare otros personajes que me hicieron falta, y esto por falta de cuestión de contenido del personaje y que se deben de comparar de diferente manera, claramente les invito a que comenten, compartan el video, le den like y se suscriban, ya que así voy a yo poder ver el interés que ustedes quieren que yo haga con esas comparaciones de personajes que me faltan, como lo son Jessie, Edo, etc. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro y hoy hablaremos de Cyrus Truce. Para iniciar rápido con el video, ustedes ya saben de qué van estas comparaciones, pero de todas maneras, la versión del anime y la versión del manga van a ser comparadas mediante su trasfondo, su desarrollo y claramente los decks. Así que, dicho esto, iniciemos con el video. En la versión animada, Cyrus es un estudiante de la Academia de Duelos, hermano menor del prodigioso Saint Truce. Un detalle a mencionar es que Cyrus, a pesar de su gusto por los duelos, desea ganarse el respeto de su hermano, debido al enorme talento que éste poseía. Cyrus en un inicio es un duelista bastante novato, ya que en el examen escrito apenas pasó, y en el práctico pues tuvo suerte. A fin de cuentas quedó en Slifer rojo junto con su nuevo amigo Jaden Yuki. El trasfondo de Cyrus básicamente es todo esto. Sí, tenemos el contexto principal de que cuando eran pequeños pues hubo esa situación en la que casi le gana a su amigo y que no usó la carta que tenía que usar porque llegó Zen y le dijo que no porque iba a perder, etc. En resumidas cuentas, básicamente como que en ese momento Cyrus podría decirse que se perdió la parte de confianza para poder utilizar esa carta, y tan así era esto que pues buscó ganarse el respeto de su hermano. Con esto dicho, tenemos básicamente todos los elementos necesarios para desarrollar al personaje de una muy buena manera, ya que tenemos un objetivo, motivaciones y una personalidad que se puede moldear en base a la experiencia y que claramente sería mucho más sencillo, ya que Cyrus en un inicio es bastante miedoso, pero con el pasar del tiempo ya sabemos que se convirtió en un duelista mucho más experimentado. Esto me hace recordar mucho a Yugi, que Yugi en un inicio era bastante miedoso y con el pasar de los duelos y el tiempo fue madurando poco a poco. Esta cuestión la vemos representada otra vez, pero en esta vez en un personaje secundario, que esta vez es Cyrus. Y es por esto que bajo mi punto de vista su trasfondo es muy funcional y aporta demasiado al personaje para lo que vendría a ser su desarrollo. Así que pasemos con la versión del manga. Bueno, aquí con la versión del manga es básicamente igual, pero la gran diferencia es que aquí Cyrus es mucho más amable, y esto se da a entender cuando Cyrus de pequeño se dejó ganar un duelo que tenía prácticamente ya ganado, y por lo que se puede deducir quizás otra diferencia es que Cyrus está a la espera de volver a ver a su hermano, ya que él se encontraba en otra academia y con esto el poder demostrar lo que vale como duelista. En la versión del manga es básicamente lo mismo, salvo esos detalles que acabo de mencionar. No es tan miedoso que digamos, pero sí llega a mostrar ese lado miedoso, poco confianza, etcétera, que tiene la versión animada. Pocas veces, pero esto es más a la inseguridad y poca experiencia que se nos presenta en esta versión del manga. Dicho esto, el trasfondo bajo mi punto de vista y por lo que se logró ver, porque tampoco es como que sea súper explorado, es bastante funcional, sirve muy bien para que el personaje evolucione y nos presenta quizás un Cyrus un tanto diferente en cuestión a su actitud, para que su desarrollo sea mucho más diferente, ya que en esta versión Cyrus, en vez de seguir un tanto los pasos de Jaden como lo hizo en la versión animada, sigue un poquito más su propio camino y de intentar alcanzar a su hermano, porque en ese momento en la versión del manga Saint es el rival a vencer, esa es su principal función. Y con Cyrus pues hay un motivo mucho más grande para poder llegar a él y ganarle o superarle. Es por eso que considero que aquí no quisieron arriesgarse y decidieron mantener la misma esencia del personaje, pero eso sí, destacando su falta de habilidad como un reto para poder superarse, un detalle que veremos mucho mejor en su desarrollo.
¿Quién tiene mejor trasfondo? A pesar de que ambos trasfondos son idénticos, salvo por ciertos detalles que se nos muestran en la versión del manga, en esta ocasión lo declaro un empate. Ambos se van a llevar el punto. Porque sí considero que la versión animada se lo debe llevar en cuestión por la originalidad y presentación del personaje. Pero no puedo negar que la versión del manga, sí, pese a que me presentó casi lo mismo, supo darle un camino diferente y unas cuestiones diferentes del personaje que sí hacen que se logre diferenciar de su versión animada. Entonces, es por esto que yo considero que ambos se deben llevar el punto, porque la presentación del personaje y las bases que tiene el personaje son muy buenas y que saben diferenciarse entre sí, y esto lo vemos alrededor de la versión animada y la versión del manga, pero en un contexto totalmente diferente. Es por eso que declaro un empate para ambas versiones. Muy bien, llegó la hora de desahogarme bastante, bueno, no tanto como Zane, pero también Cyrus tiene un detallito por ahí. La versión animada tiene un desarrollo muy lento, ya que en un inicio sí se entiende su poca seguridad de los duelos, pero también considero que lo pudieron cambiar un poco más rápido. Así que gracias a Jaden, Cyrus obtiene mucha más seguridad como duelista, ganándose así la confianza de Sei. Esto debido al duelo en equipo que tuvieron contra los hermanos Paradoja. Después de todo esto empieza a tener mucho más duelos seguidos y empieza a mejorar sus estrategias. Desafortunadamente en la primera temporada no llega a tener tanto protagonismo, ya que lo que más se recuerda de la primera temporada es que fue usado como carnada para que Zane se rindiera y pues que Kamula, creo que se llamaba ese personaje, pues le ganara. Aún así, dicho esto, eso es todo lo que vemos de Cyrus en la primera temporada. A partir de la segunda, y cuando es ascendido a Ramarillo, es donde empieza a verse el progreso que ha conseguido. Uno, porque se convierte en un Ramarillo. Y dos, tener el valor de enfrentarse a su hermano, que debido pues fue consumido por la oscuridad, supuestamente. Además también de ser uno de los personajes que fue seleccionado para hacer uno de los sacrificios y con esto pues provocar que Jaden se transformara en el Rey Supremo. Afortunadamente Cyrus tiene la fortuna de poder sobrevivir y estar viendo el último duelo de su hermano mayor, pero también a la vez la mala suerte de que ve que su hermano prácticamente tiene ese problema del corazón y ve cómo su hermano en su último duelo llega a fallecer. Solamente ve el despedirse de él, de cómo Zane se sentía totalmente orgulloso de Cyrus, de la manera en cómo cambió, de la manera en cómo empezó a madurar. Pero también Zane es testigo de perder a su mejor amigo, de afrontar la partida de Jaden sintiéndose mal después de volver a la academia. Claramente él grita que Jaden ya no estaba acá, obviamente lloró el personaje y estuvo bastante deprimido. Si nos fijamos, Cyrus, a diferencia de Jaden, vivió situaciones un poquito más complicadas. Sí, Jaden tuvo que aprender a afrontar la realidad de los duelos, pero Cyrus vivió esas situaciones en carne propia. Es decir, la vida de Cyrus siempre estuvo en juego, como lo de Kamula, cuando fue uno de los sacrificios, y básicamente el perder a su hermano y también perder a su mejor amigo. Sí, cuestiones que Jaden no llegó a vivir, porque Jaden sí era la cuestión de que los duelos pueden quitarte algo mucho más preciado, en este caso tus amigos, pero Cyrus sí vivió esas situaciones, sí perdió a un ser querido, prácticamente perdió a su mejor amigo y estuvo en situaciones de vida o muerte, haciendo que Cyrus tuviera que madurar mucho más rápido para poder afrontar ese tipo de situaciones. Un detalle que quizás no nos demos cuenta, pero es muy importante para la cuestión del personaje. Básicamente hasta la tercera temporada de Yu Yu GX, Cyrus me parece un personaje muy bueno y muy bien trabajado. Pero llega la cuarta temporada donde vemos que él se convierte en un obelisco azul. Excelente punto. Vemos que es el primer personaje que pasa de Slifer rojo, Ramarillo y también obelisco. Excelente punto para ver el progreso y evolución del personaje. Pero el cierre que llega a tener ahí es horrible. De verdad, no puede ser que un personaje tan bien trabajado tenga un cierre bastante mal. ¿Por qué lo digo? En la cuarta temporada
Cyrus decide centrarse en convertirse en un duelista profesional, ya que llegó obviamente a ser un obelisco azul y que el gran cariño a su deck es una de las cuestiones y experiencias que tuvo, además de querer seguir los pasos de su hermano. Hasta ahí vamos bastante bien. Después de todo esto nos enteramos que Zane es revivido por cuestiones del guión. Tiene ese duelo nefasto que no sirve para nada con ese personaje que nadie conoce. Cyrus lo sustituye, gana Cyrus y Zane dice que ahora él va a tener el Darksaber y que ahora le toca a él seguir los pasos de Cyrus. En cierta manera podemos decir que el personaje cierra bien, entre comillas, aunque la cuestión y situación es horrible. Pero todo esto pierde sentido cuando es derrotado por uno de los lacayos de Darkness, Truman, un personaje que derrotó a Jaden saber cuántas veces, pero de manera milagrosa cuando Cyrus recibe un power up, porque sí, recibir el deck Cyber es un deck muy fuerte y muy poderoso, que es un deck que no cualquier personaje puede derrotar, que es un deck muy fuerte y quien lo tenga y lo sepa manejar va a saber utilizarlo y va a saber conseguir muchas victorias. Y Zane lo dice porque Cyrus dominó este deck mucho más allá. Básicamente con esto Zane eso dio a entender cuando dijo que él ahora heredará el deck y va a seguir los pasos de Cyrus. Entonces, ¿cómo es posible que Cyrus en su punto de mayor poder, entre comillas, o sea, en su punto de ser un duelista mucho más capacitado y con un deck mucho más potenciado, es derrotado y usado como el típico personaje a salvar para que el protagonista llegue y lo salve y sea reconocido? De verdad, Cyrus tenía y tiene pinta para estar al lado de Jaden en el duelo final. En el duelo final que llega a tener Jaden y llega Jesse, en vez de Jesse puedes usar a Manjome, puedes utilizar a Cyrus, personajes que tienen un cierre de personaje y que los puedes meter ahí y que te van a funcionar. Sí, quizás los derrota el villano, etcétera, lo de siempre, pero al menos los vas a dejar mucho mejor parado. Va a tener sentido mucho mejor su cierre de personaje y no me los vas a estropear. ¿Y qué fue lo que pasó? No fue eso. Cyrus pierde contra Truman de una manera ridícula, ni siquiera se nos muestra el duelo si yo no mal recuerdo. Literalmente mataron dos personajes de un solo tiro. ¿Por qué? Porque esto deja peor así. Lo de que los esfuerzos y el trabajo que tuvo Cyrus para heredar el deck Cyber no sirvieron para nada. Entonces quiere decir que lo que dijo Zane de seguir los pasos de Cyrus empieza a perder sentido. Y es por esto que yo digo que el cierre de personaje de Cyrus es malo. Es una de las cuestiones de que la cuarta temporada de Yu-Gi-Oh! GX tenga grandes problemas y detalles que lo degradan del podio en donde está. Sí, es una buena temporada, pero este personaje y Zane son personajes que fueron estropeados aquí. Sí, eso no quita todo su desarrollo y los vuelve malos personajes. No, son muy buenos personajes, excelentes, pero que tienen un cierre de personaje muy mal trabajado y que desafortunadamente todo esto es culpa de Jaden. Sí, cuando lleguemos al video del análisis de la cuarta temporada de Yu-Gi-Oh! GX, ahí sabrán el por qué digo que Jaden es el principal culpable. Así que dicho esto, pasemos a la versión del manga. En la versión del manga nos dan un Cyrus mucho más hábil en los duelos que en la versión animada y que llega a madurar mucho pero mucho más rápido. Sí, la falta de experiencia de duelos la tiene, es una cuestión de habilidad que le falta hacer, pero su habilidad de duelos es mucho mejor que la versión del anime. Además tiene bastante valor de fuerza de voluntad y de querer demostrar sus habilidades a todo lo que da. Y esto para demostrarle a su hermano que puede superarlo. Esta versión sabe notar sus debilidades y fortalezas y busca poderlas afrontarlas. Tan así es esto que enfrentó al villano de turno de ese momento. Y sí, quedó hecho polvo, pero con esto Zane notó la gran madurez que adquirió Cyrus durante el tiempo que él estuvo fuera. Esta versión siento que lo desarrollaron de una manera mucho más rápida y sí, llega a tener duelos muy buenos como lo que tuvo contra Manjome, que le hizo frente, que fue algo que me sorprendió. E incluso Zane quedó totalmente sorprendido de ver el nivel que Cyrus adquirió y de estar enfrentando a un rival mega complicado como lo es
el Manjome del manga. Desafortunadamente el cierre de personaje no es explorado como tal, ya que pues no se nos da a entender qué pasa. Sí, lo vemos en el duelo final, donde enfrenta Jaden a Koyo Hibiki. También lo vemos en el duelo contra Tragoedia, pero él no participa, solo es un espectador más. Y básicamente eso es todo. De ahí en fuera considero que sí, el desarrollo le hizo falta un desenlace que elevara mucho más al personaje. Sí, con la idea de que en el duelo final entre Jaden y Koyo Hibiki, pues sí, lo vemos en las gradas y que podría decirse que él se graduó y etcétera. La verdad es que hubiera estado mejor que se nos lo hubiera mostrado, pero desafortunadamente eso no pasó. Así que en sí se hubiera quedado mejor que se nos hubiera dado un desenlace para tener al personaje totalmente definido. ¿Quién tiene mejor desarrollo? Tomando en cuenta cada detalle de cada personaje, en esta ocasión es otro empate. Sí, amigos, ambos personajes están muy bien construidos y que claramente van desarrollándose de una muy buena manera progresivamente con sus respectivas versiones. En este caso, la versión del anime, que duró mucho más, y la versión del manga, que es mucho más corto, y básicamente haciendo que ambas versiones tengan dificultades a lo largo de toda su estadía en la academia que tenían que afrontar, y que eso los ayudó a madurar mucho más rápido, y esto en base a las experiencias duras que tuvieron. Pero desafortunadamente sus cierres de personaje como tal no llegan a ser funcionales, en especial la versión animada. Hablé no sé cuánto del desarrollo de la versión animada, y más por la cuestión de la cuarta temporada, pero es que de verdad es nefasto la manera en la cual le dan ese cierre a Cyrus. Sí, yo entiendo los motivos, etcétera, pero no puedes justificarme que le das un power-up muy, pero muy grande a Cyrus y desperdicies el power-up como que si nada hubiera pasado. Es de verdad nefasto a mi punto de vista. Y en la versión del manga pues no hay una conclusión como tal del personaje, entonces por esto que yo declaro un empate, ya que por así decirlo, en los últimos subpuntos que viene siendo el desenlace del personaje, pues como tal uno es bastante malo y el otro no lo llega a terminar. Entonces se cuestiona su desarrollo, que es bastante bueno el de ambos personajes. Lo veo bastante bien y es por eso que yo les doy el punto a ambos. Llegó la hora de hablar de los decks, y ambos personajes manejan el mismo tipo de deck, con la única diferencia que en el anime Cyrus hereda el Cyber Deck, pero ya vemos que eso no sirvió para nada, así que dicho esto, pasemos con los decks. La versión animada nos trae los Roids, monstruos máquina con la característica de tener un rostro bastante infantil, que representa muy bien la personalidad de Cyrus, ya que este deck fue mejorado en base a las estrategias y experiencias que tuvo Cyrus, y con esto logró dominar el 100%. Curiosamente el deck, en especial los monstruos, sí llegan a presentar la personalidad de Cyrus, porque son bastante chistosos, bastante animados. Es una cuestión de que pues la personalidad de Cyrus, que es más la de un niño tímido y todo eso, que le encantan sus monstruos, y que sus monstruos son muy característicos de una versión mucho más animada. Y con esto tenemos en cuenta de cómo el deck está muy bien representado con su debido duelista, ya que representa muy bien la personalidad del duelista y cómo va evolucionando. Después Cyrus adquiere el Cyber Roid, que es una combinación entre el deck Cyber y el deck Roid, que sirvió para derrotar a este nefasto personaje, y no se nos mostró toda la capacidad de este deck debido a que Truman le gana a Cyrus, cosa que para mí es ilógica porque era un tremendo power up que tuvo Cyrus. Mencionado esto, el deck a mi punto de vista es excelente. Quizás no evoluciona como todos pensamos, pero el deck, el primero, el Roid, lo que hace es que Cyrus aprende a dominarlo, aprende a usar completamente nuevas estrategias, y eso hace que el deck vaya evolucionando. Quizás no en cuestión a cartas o diferentes monstruos, pero sí evoluciona en base a la estrategia y a las experiencias adquiridas en cada duelo. Aparte vemos de primera mano pues cómo es su funcionamiento con el deck Cyber, que desafortunadamente es bastante malo,
Pero aún así, eso no quita el increíble manejo y representación que el deck de Cyrus tiene con el personaje. Así que dicho esto, pasemos con la versión del manga. Muy bien, la versión del manga nos muestra el mismo tipo de deck, pero siento que esta versión Cyrus muestra mucha más habilidad. Hasta los monstruos siento que son mucho más serios que lo que se ve en la versión animada. Aquí Cyrus muestra mucho más seguridad del potencial de su deck, y esto generando combos muy buenos y que hace que demuestre que el personaje tiene un control del deck mucho mejor reflejado, y con esto muestra que es mucho más habilidoso que la versión animada. En cuestión de los monstruos, la verdad no hay tanta diferencia, sí mantenemos esa esencia caricaturesca que mantienen los Roids, pero siento que tienen un poco más de seriedad en esta versión, y esto acorda a lo que viene siendo el personaje, ya que aquí Cyrus, pese a que mantiene las mismas bases y la misma personalidad, presenta cuestiones diferentes que ya mencioné, que hacen que sea que el deck y el personaje se sientan mucho mejor identificados y sean un conjunto como tal. En lo personal, el deck a mí me gustó bastante, siento yo que nos muestra un lado diferente del deck, aunque sea con el mismo tipo de deck, ya que hay diferentes cartas en este deck, así que en lo personal sí me gustó bastante esta versión. Y bueno, ambos personajes presentan muchas similitudes, pero el apartado de los decks, la versión del manga nos presenta una gran diferencia a su versión animada. Pero en la del anime, ver la evolución del deck junto con el duelista es bastante mejor, y con esto la versión del anime es la clara ganadora. Pese a que en el anime el cierre del personaje no me gustó, todo el proceso fue magnífico. La manera en la cual se identifica con el deck es sorpresivamente increíble. Uno puede ver que Cyrus se ve muy bien representado con su deck y todo el progreso que tuvo para poder dominarlo y ser un mejor duelista. Y obviamente su desarrollo es sin duda alguna magnífico. La versión del manga no se queda atrás, pero siento yo que pese a su inicio que tuvo la versión del manga, que es mucho más rápido la evolución de Cyrus, siento yo que su cierre de personaje y además siento que su deck pudo haber sido diferente, nos hubieran presentado algo totalmente diferente o otro tipo de deck máquina, no presentando lo mismo y con diferentes monstruos. Sí, claramente en cuestión a los monstruos está bastante bien que presente los mismos, pero siento yo que ahí sí pudieron haber variado un poquito más, ya que teníamos lo mismo con Jaden. Entonces siento yo que hacer esa diferencia con Cyrus hubiera quedado mucho mejor a mi punto de vista. Así que la mejor versión de ambas versiones, tanto de Yu-Gi-Oh! GX anime como de Yu-Gi-Oh! GX manga, se lo lleva nada más, nada menos que Cyrus Truesdale del anime. Y bueno, con eso llegamos al final del video. Porfa, comparte el video con tus amigos, con tus conocidos o a quien guste. No olvides dar like y suscribirte, ya que apenas estoy comenzando y te lo voy a agradecer con mucho gusto. Comenta cuál es la mejor versión bajo tu punto de vista, cuál te gusta más, etc. Sabes que lo puedes colocar acá abajo en los comentarios. También te invito a que me sigas en mis redes sociales, los links están abajo aquí en la descripción, y te agradezco que te hayas tomado tu tiempo de ver este video. Eso me inspira para poder seguir haciendo esto que tanto me encanta hacer. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. 世界を切り裂く一筋の閃光よ、魂を震わし世界に轟け。シンクロ召喚閃光竜スターダスト。集いし願いが新たに輝く星となる。光さす水となれ。シンクロ召喚飛翔せよスターダストドラゴン。